y vamos a hacer un repaso de algunos conceptos que hemos visto estos meses. Entonces, el primer concepto que queríamos destacar es esta forma de ver nuestra vida, ¿no? Una vida fragmentada en diferentes actividades, responsabilidades, compromisos, y de los cuales la vida de iglesia, el servir a Dios, el participar en algún ministerio es precisamente eso, solo una parte de muchas otras cosas que uno hace con su vida diaria. Sin embargo, tenemos la posibilidad de tener otra concepción de lo que es la vida del creyente, y hablamos de esta definición del cristiano global. ¿Se acuerdan? En el manual, en la página 3, y a propósito de eso, hoy vamos a citar varias veces el manual, y en la semana en los grupos laicos vamos a estar releyendo el capítulo 4 y 5, teníamos esta definición, ¿sí? Que un cristiano global es un creyente que entiende el corazón de Dios para el mundo, ¿sí? ¿Se acuerdan que estudiamos cómo en la palabra de Dios hay docenas de versículos que hablan de un Dios que tiene un amor grande y generoso, abierto a todas las naciones, a todas las personas? Entonces el creyente que entiende esto, que capta esta forma en la cual Dios ve al mundo, entonces vive su vida, el creyente, ¿cómo? ¿Cómo la vive? Estratégicamente, de tal forma que esté donde esté y haga lo que haga, ¿está qué? Está trabajando para ver a Dios glorificado en todas las naciones, ¿sí? Entonces, podríamos decir que, perdón, algunas diapos se han desconfigurado al pasarla. El creyente, el cristiano global, tiene una mirada donde el eje es ese propósito eterno de Dios de glorificarse en todas las personas, y toda su vida, todas sus áreas giran alrededor de ese eje, y no es una parte más, sino es el todo. También deberíamos aclarar, como reza ahí en la diapositiva, si alguien lo puede leer en voz alta, por favor. No es una nueva estrategia para la evangelización de las masas, una variante más entre otras. Es un estilo de vida, cosmovisión, diferente, necesario en cada creyente y en cada congregación. Gracias, Juanjo. Efectivamente, cuando hablamos de cristiano global no hablamos de un tipo de creyentes que está pensando en evangelizar al mundo o en hacer evangelismo a gran escala. Es una forma de ver la vida y de ver la vida cristiana y de ver su propia vida. Entonces, no importa que nunca te muevas de formosa o que circunstancialmente nunca puedas hablarle de Cristo a nadie más que no sea a tu familia cercana o a tus vecinos cercanos, pero aún así, si eres un cristiano global, vas a tener esta mirada sistémica como Dios también la tiene. Y quisiéramos, con la ayuda del Señor, que de alguna manera como iglesia también tengamos esta mirada, ¿sí? También tengamos esta mirada, esta forma de entender el mundo de Dios, y no quedarnos simplemente con la idea de que como iglesia tenemos que tener alguna actividad evangelística de vez en cuando, o como iglesia tengamos que tener algún grupo de creyentes que de tanto en tanto organicen algo que tenga que ver con los misioneros. ¿Sí? Entonces, ¿estamos todos aquí? ¿Sí? ¿Volvemos acá? ¿Nos concentramos? Bien. Entonces, nuevamente, es un cambio, como se dice, un cambio de paradigma, un cambio de modelo, una forma diferente de servir a Dios, haciendo las mismas cosas, porque seguimos predicando el Evangelio como lo hacíamos antes, teniendo ministerio con los niños, adolescentes y demás como lo hacíamos antes, pero tenemos que ver de qué manera nuestra mirada cambia en lo estratégico. Entonces, para que de alguna manera podamos desde Formosa ser parte de esa obra global de Dios que alcanza
a todo el mundo, a todo el globo terráqueo, ¿sí? Y que de alguna manera empieza acá, nos involucra en todo el mundo y volvemos acá, ¿sí? Volvemos acá. Entonces, otro de los conceptos que hemos trabajado es este. ¿Recuerdan? ¿Sí? Tomamos esa metáfora de cuando el apóstol Pablo fue descendido con una soga, escapó de gente que lo perseguía, y de esa manera vimos como él, vamos a decir, el obrero, el misionero, salió a evangelizar a los perdidos, pero hubo un grupo de personas que lo sostuvo, ¿sí? Que sostuvo la soga para que él pueda bajar. Y tomamos esta metáfora para decir que este sería el escenario posible, ¿sí? Hay personas que necesitan escuchar de Cristo, hay personas que van a ir a cumplir esa labor y hay otras que van a apoyar, sostener al que va, ¿sí? Al que va. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde te posicionarías vos? ¿Dónde te posicionarías? Y la otra pregunta que nos habíamos hecho es si hay alguna otra opción. ¿Hay alguna otra opción aparte de ser el que va, aparte de ser el perdido o aparte de ser el que sostiene al que va? ¿Qué les parece? ¿Hay alguna otra opción? ¿Cuál sería? Bueno. Ok. Eugenia dice, para los que no escuchan, que una opción sería apoyar al que va. Muy bien, eso sería nuestra metáfora, el que sostiene la soga, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Hay alguna otra opción? Ajá, quedarse, no sostener ni ir. Por ejemplo, volviendo atrás, en esta imagen, ¿quién falta ahí? Bueno, el que está mirando, el que sacó la foto, ¿no? Entonces, el que sacó la foto no es perdido, ni el que va, ni el que sostiene la soga, ¿sí? Y seguro al lado del que sacó la foto hay uno que está opinando, ¿no? Y que está diciendo, esa soga es muy gruesa, muy flaca, mirá el que va, mirá la cara del que va, ¿no? ¿Está? Entonces, esas serían las otras dos opciones, ¿eh? El que saca la foto y el que comenta la foto, ¿sí? El opinólogo del grupo, que siempre lo hay, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que podemos decir, bueno, vayan, ¿sí? Que Dios te ayude, esto es para algún loquito que tiene la idea de alcanzar al mundo con el Evangelio, y uno se queda ahí mirando, un espectador, y bueno, ustedes saben, ¿no? En la tribuna somos todos directores técnicos, ¿no? Entonces, esa sería una opción. Otra opción es decir, vamos, y acá entra otro concepto que hemos estudiado en nuestro manual, que es el concepto de la intercesión, ¿se acuerdan? Que era algo un poco diferente a sencillamente orar. Habíamos dicho que el que intercede también se involucra, se compromete, se une a la causa del que pidió oración, ¿sí? Entonces, al orar intercediendo por los que van, estamos tomando como nuestra la misión de los que son enviados, ¿sí? Entonces, eso es un valor agregado, por eso podemos decir que estamos yendo a hacer la obra como la familia Torreiro, podemos estar yendo con ellos a Turquía, aunque ninguno de nosotros se va a subir al avión, ¿no es cierto? Pero vamos a estar ahí porque vamos a estar intercediendo. Y habíamos dicho que en este concepto de interceder está también el principio de estar dispuestos a ser parte de la respuesta de la oración que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, si vamos a decir, Dios, te pedimos que le proveas a la familia Torreiro en todo lo que va a necesitar para instalarse en Turquía, tengo que tener ya la voluntad y la disposición de decir, bueno, yo quiero ser parte de esa provisión, ¿está? Eso sería el concepto de intercesión. Y, por supuesto, también yendo en un sentido, en un contexto, podemos ser quienes sostienen la soga para que otros vayan,
pero al mismo tiempo, en otro lugar, podemos ser quienes estamos yendo, ¿no? Porque perdidos hay muchos y oportunidades hay muchas. Entonces, debemos ver de qué manera en este proyecto Explore que estamos desarrollando vamos a decir vamos e intercedemos y apoyamos sosteniendo la soga y al mismo tiempo decir, bueno, estamos yendo a otra misión, a otro lugar, a otro grupo, donde somos nosotros los enviados y otros nos tendrán que sostener a nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos... me lleva como loco este, ¿sí? Ahí está, gracias. Vamos a terminar rápido el mensaje. Habíamos, de alguna manera, con estos gráficos, estas metáforas, empezar a pensar, y nuevamente les invito a que en los grupos laicos trabajen esto, empezar a pensar de qué manera podemos sostener la soga de los que van. ¿Sí? ¿De qué manera podemos sostener la soga de los que van? Algunos de los conceptos que habíamos intentado enfatizar más de una vez es esa construcción del ser. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de cristianos tenemos que ser? Y una de las palabras claves es esta, es ser un participante, ser parte, poder preguntarle a Dios y decirle, bueno, Dios, yo quiero ser un pin de eso, ¿no? Que se clavan ahí. ¿Dónde me tenés que colocar? ¿Dónde tengo que estar? ¿En qué lugar tengo que ser parte? Tengo que ser un participante de esa obra. Pero no solo un participante, sino también un protagonista, ¿sí? No quisiera que ninguno de los que estamos aquí, ni esta congregación, sea el que saca la foto o el que opina, sino que podamos ser protagonistas de esa obra que Dios está haciendo en cuanto a la redención del mundo. El domingo pasado tomamos como base bíblica este pasaje porque hablamos de dar. ¿Recuerdan? Hablamos de dar porque la obra de Dios necesita soporte, necesita recursos. Y si bien el pasaje habla del aspecto monetario, dijimos que lo íbamos a plantear en concepto de cualquier tipo de recurso que Dios ponga en tu mano. ¿Se acuerdan? Que nos hicimos esa pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y en los grupos pequeños intentamos trabajar esto, que ustedes trabajen eso. ¿Cuáles son los recursos que Dios te ha dado? Que puedas reflexionar en eso, porque incluso aquellas cosas que a simple vista puedan parecer inservibles, inútiles e incluso contraproducentes para el progreso de la obra de Dios, si Dios es el que la puso en tu mano, entonces es un recurso que podés usar para su obra. Y el pasaje decía que debemos dar como nos hemos propuesto en nuestro corazón, y ahí dice, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Observen cómo el tener está nuevamente vinculado con el hacer esa buena obra. Y el principio que desarrollamos era este, ¿recuerdan? El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Y esquemáticamente dijimos que Dios nos da dos cosas, ¿no es cierto? Nos da, ¿recuerdan? Pan para comer y semillas para sembrar, es lo que decía el pasaje. Y esta idea de pan para comer es todas aquellas cosas que con las cuales Dios nos ha bendecido para nuestro propio provecho o para suplir nuestras necesidades, ¿sí? De toda índole, puede ser desde lo económico hasta la compañía, la salud o cualquier otra cosa que vos tengas y que estés disfrutando, tu familia, tu posición en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay cosas que Dios te ha dado que no son para ti, que no son para mí,
sino que son, siguiendo la metáfora, semillas para sembrar, y bendecir a otros con eso que siembras, ¿sí? Dijimos que ante este escenario hay dos problemas o dos errores que los creyentes podemos cometer. ¿Recuerdan cuáles eran? En relación al pan, ¿qué puede ser? Comer de más, ¿sí? Y en relación a las semillas, ¿cómo? No sembrar o usar para otra cosa, ¿sí? Entonces, pan para comer, comer más de lo necesario. ¿Dios me bendice? Sí. Bueno, ¿me bendice más? Entonces como más. No, para un poco. No siempre es así. Tal vez una mayor bendición en alguna cosa, insisto, no solo en lo económico, en lo monetario, tal vez una mayor bendición ya no es la parte de pan para comer, sino que son las semillas para sembrar. Entonces debemos ser cuidadosos y mirar con mucha responsabilidad qué estamos haciendo, cómo estamos administrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sí? Indudablemente todo es de Él y debemos saber que no somos dueños, sino que somos administradores. Es muy diferente ser dueño que ser administrador. Y en esa administración hay cosas que indudablemente las vamos a usar para nuestro provecho, para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para nuestro disfrute, pero hay un conjunto de esas bendiciones que están puestas en nuestra mano para dar, para sembrar bendición en otros. Entonces, como resumen en todas las cuentas que habíamos hecho, ¿recuerdan? Podemos decir que Dios hace lo que es justo. Es una palabra que apareció varias veces en ese pasaje que leímos. Dios hace lo que es justo contigo, conmigo obviamente. Dios hace lo que es justo. Entonces, si Dios te hace justicia, dos cosas. Disfruta el pan, las bendiciones que son para ti, pero da o siembra con alegría las semillas que son para otros. Muy bien, y así llegamos a nuestra jornada de hoy, nuestro tema de hoy, donde abordaremos en breves minutos otros conceptos que tienen que ver con todo esto que estamos aprendiendo, estudiando y reflexionando. Y hace unas semanas atrás pude escuchar a este hombre, siguiente por favor, pastor se llama Ernesto Turotsky, y el gráfico que van a ver ahí abajo es autoría de él, así que agradecemos al hermano, vamos a ver si algún día lo podemos invitar para que nos hable. Y en este gráfico que vamos a ir descubriendo de a poquito, él pone obviamente en el eje, en el centro, a Dios, ¿no? A Dios y a su propósito eterno. Entonces aquí surgen cuatro variables, cuatro aspectos que nosotros tenemos que considerar a la hora de diseñar nuestra vida, nuestra agenda, cómo vamos a hacer las cosas, a usar esos recursos que Dios nos dio, y también obviamente como congregación tenemos ese mismo esquema para analizar, ¿no? En primer lugar, saber que la obra de Dios son personas. La obra de Dios, el plan de Dios es hacia las personas. La obra de Dios no es un programa, no son actividades, no son cosas materiales. La obra de Dios es alcanzar a personas con el precioso evangelio, que esas personas conozcan a Cristo, pasen de muerte a vida y se conviertan en, ¿qué cosa? ¿En qué? En discípulos de Cristo, porque a eso hemos sido llamados, ¿recuerdan? A ser discípulos. El llamado o la misión ni siquiera es a evangelizar, es a hacer discípulos, ¿sí? Entonces, ahí viene la pregunta, bueno, ¿a quiénes iremos? ¿Cuáles son las personas a quienes debemos alcanzar con el evangelio? Entonces, tradicionalmente se tiene una mirada corta, de decir, bueno, no, yo tengo que alcanzar a los que están
a mi alrededor, es cierto, pero hemos estado aprendiendo y ampliando esa mirada para ver el panorama mundial, ¿sí? Y saber que nosotros tenemos que estar en esa onda, en esa sintonía, porque esa es la onda de Dios, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes? A los cercanos, a los lejanos y a los muy lejanos, a los que conocemos y a los que nunca conoceremos, a los que ya fueron reevangelizados 700 veces, como la mayoría de las personas que vos conocés, y a aquellos que nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. Entonces, ¿a quiénes iremos? Es la pregunta. La siguiente pregunta va a ser, ¿dónde? Porque claro, esa gente está en algún lado, ¿no? Entonces, ¿dónde iremos? Como congregación tenemos desafíos concretos para resolver, porque tenemos, por ejemplo, propiedades adquiridas, lugares físicos, que se supone que mínimamente allí tendríamos que tener una presencia y ser lugares donde sean pequeñas escuelas de formación de discípulos. Uno es este lugar, otro es Simón Bolívar, otro es Mojón de Fierro. Mínimamente en esos 3 lugares tendrían que ser 3 fábricas de discípulos, ¿no? Con perdón de la comparación, pero 3 lugares donde ahí se esté echando leña al fuego para que nuevas personas se conviertan al Evangelio y sean discípulos de Cristo. Y tenemos serias dificultades con eso, porque apenas cumplimos con esas expectativas acá, ¿sí? Y tenemos, a pesar de los esfuerzos, grandes esfuerzos de pocas personas, tenemos ese trabajo hecho muy pobremente en Simón Bolívar y en forma nula en Mojón de Fierro. Por la gracia de Dios, se ha abierto esta nueva caldera que es Barrio Obrero, la familia Costa y compañía, pero eso es una historia que Dios hizo con esa gente y nosotros hemos sido cordialmente invitados a participar, ¿sí? Pero bueno, ahí está, gracias a Dios por todo eso, ¿no? Pero tenemos mínimamente esos 4 lugares y no estamos saliendo de 10 kilómetros a la redonda y tenemos que ir hasta lo último de la Tierra. Así que grandes desafíos en cuanto a los lugares. Tenemos 2 invitaciones formales a ir y a trabajar y a ser discípulos, como es Palo Santo y Pirané, donde están nuestros hermanos allá que nos invitan. Y ya fuimos un par de veces y ya te preguntan, bueno, ¿cuándo volvés? ¿Sí? Hemos recibido la invitación para ir a Laguna Blanca. Ya vamos a mostrar algunas fotos, mostrarles el lugar. Y hay gente ahí que nos está diciendo, por favor vengan, que tenemos el local cerrado hace 8 años porque el pastor se murió y esto está cerrado acá. ¿Sí? Y todavía no salimos de acá 100, 120 kilómetros. Entonces, ¿dónde? 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 En tercer lugar, ¿con qué? En tercer lugar, ¿con qué? ¿Sí? Necesitamos recursos. Entonces, ¿dónde están estos recursos? ¿Dónde están? Acá, en tus manos, tenés que mirar qué tenés en la mano. ¿Sí? Porque no son tuyos tampoco, es Dios el que te los ha puesto. ¿Sí? Entonces, ¿con qué? Vos y yo tenemos que tomar conciencia de que Dios ha puesto recursos en nuestras manos para hacer esta obra. ¿Sí? Y lo vamos a mencionar hasta el hartazgo porque es un ejemplo precioso, ¿no? Barrio Obrero. ¿Cómo empieza eso? ¿Cuál es el recurso con el que empieza esa obra preciosa ahí? Pandemia y fallecimiento de dos jóvenes en 6 meses. ¿Sí? Decime vos en qué manual, en qué libro de pronóstico se puede pensar que con esas cosas, esas son recursos para
empezar una obra, un testimonio ahí. No tiene pie ni cabeza, no tiene lógica, ¿sí? Pero Dios lo usó. ¿Está? Entonces, durante la pandemia hubo ahí una familia que dijo, bueno, no podemos ir a ningún lado, vamos a leer la Biblia todos los días, ¿sí? Y es una persona que no tiene instituto bíblico, no tiene título, no tenía, vamos a decir, un rol acá en la congregación, ¿sí? Y la persona hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Abrir la Biblia todos los días, leer, y ya está. El resto lo hizo el Señor trabajando en los corazones. ¿No? Muy bien, recursos. Y en cuarto lugar, los obreros. ¿Quiénes? ¿Con quiénes contamos? ¿Sí? Entonces, en estas 4 preguntas se resume, de alguna manera, el esquema de cómo Dios va a hacer esa obra global. ¿Sí? Y vos tenés que estar ahí, tenés que estar metido ahí preguntándote esto y diciéndole a Dios, bueno, yo estoy, o Señor, yo quiero estar ahí en el círculo naranja, ¿no? Yo quiero ser uno de esos. Quiero ser uno de esos para que los recursos tuyos que pusiste en mi mano, donde vos me digas, quiero usarlos para alcanzar y hacer discípulos. Y como iglesia tenemos que respondernos esa pregunta también. Bueno, vamos a hacer en los próximos 5 minutitos un avance de nuestro libro que venimos estudiando, ¿sí? Entonces, hoy vamos a presentar someramente algunos fragmentos del capítulo 4 y del capítulo 5, ¿sí? Que los vamos a ver en conjunto, porque el capítulo 4 se titula La obra de Dios, enviar, ¿no? Hay que ir a donde están las personas que necesitan de Cristo. Acá cerquita, un poquito más lejos o hasta lo último de la tierra, pero hay que ir. Pero es interesante que también podemos recibir y podemos estar abiertos para que las personas que necesitan a Cristo vengan, ¿sí? Vengan a ti y vos estés ahí listo, dispuesto y disponible para hablarles del Señor, ¿sí? Siempre contamos la anécdota de Andrés Favarón, que era mi paciente, ¿no? Entonces vino un día al consultorio y yo lo atendí, tenía mucho paciente, entonces bueno, lo atendí lo que necesitaba, pero lo despaché rápido, ¿viste? Que pase el que sigue, porque había mucha gente esperando, ¿sí? Entonces, se va y Lili, mi secretaria, me dice, no se puede ir todavía, porque le tiene que predicar, porque yo ya le hablé y ahora usted le tiene que predicar. Me lo metió de vuelta en el consultorio. Me lo metió de vuelta en el consultorio y bueno, ¿sí? Lo único que aprendí en estos 47 años es jamás contradecir a una mujer, ¿no? Así que ahí lo hice, ¿sí? Y bueno, pudimos hablar del Evangelio y Andrés ya estaba a punto caramelo, estaba preparado, porque el Señor es el que hace la obra, ¿sí? Yo de uno le comunica el mensaje, ¿no? Y bueno, quedó una anécdota. Entonces, estar dispuesto, estar abierto, porque Dios te va a usar, ¿entendés? Si vos estás dispuesto, estás disponible. A veces no hace falta ir, es simplemente estar abierto para que Dios te use. De eso habla un poquito la lección número 5. Entonces, algunas palabras claves, seguimos ampliando nuestro glosario. La página 27, después ustedes cuando vean el manual, ahí usa este término que no es bíblico, son palabras que vamos aprendiendo para definir cosas, enmarcar cosas, ¿sí? Habla de un enviador, ni siquiera sé si existe esa palabra en castellano, pero bueno, no importa. Persona que aprovecha su carrera, su dinero, sus habilidades y su influencia para enviar y apoyar a otros, ¿sí? A otros que están comprometidos con el ministerio transcultural. Recuerden que nuestro manualcito Explore nos habla mucho de la obra transcultural, pero aplica a cualquier escenario, ¿sí? Entonces, si vos usás tu posición, tu carrera, tu conocimiento, tus recursos, tus habilidades, tu influencia para apoyar a otro y que haga la obra,
entonces ya serías un enviador, ¿sí? En la anécdota que le conté, Lili fue la enviadora, ¿sí? Porque usó su influencia para apoyarme a mí. ¿Está? Simple, fácil. Muy bien. Entonces, fíjense, ustedes van a leer ahí, por ejemplo, en Lucas, en Mateo y en Romanos, y esta pregunta, ¿cómo fue Jesús apoyado en su ministerio? ¿Cómo fue Jesús apoyado en su ministerio? Sabían que hubieron personas que apoyaron a Jesús para que él desarrolle su ministerio. ¿Cuáles fueron algunas de las formas en las que las personas fueron invitadas a involucrarse siendo enviadores? Entonces, vamos a leer el pasaje, observen esto para poder responderle ahora entre todos. ¿Cómo fue Jesús apoyado en su ministerio y cuáles fueron algunas de las formas en las que las personas fueron invitadas a involucrarse? Siguiente, por favor. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Sí? Entonces, recuerdo la pregunta, observen el texto y así la respondemos. ¿Cómo fue Jesús apoyado en su ministerio? ¿De qué manera? Ahí está, con los bienes, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ahí está, fíjate, había mujeres que le servían, dice Walter, que fueron curadas, o sea, no eran personas que dijeron, ah, esto está de moda, vamos a hacerlo. Fueron personas que fueron primeramente bendecidas por la mano del Señor, ¿sí? Entonces, le servían con sus bienes, eran personas que habían experimentado la bendición. ¿Qué más? ¿De qué otra manera Jesús recibió apoyo en este pasaje? Bueno, lo acompañaban. ¿Quién lo acompañaba? Exacto, ¿sí? Entonces no era solamente, bueno, Jesús, toma un cheque acá y andá, ¿no? Algunas de esas mujeres dijeron, bueno, vamos, los discípulos estaban con él, ¿sí? Entonces, formas de ser un enviador, de alguien que con lo que tiene apoya a otro, con la compañía, con los bienes, con el dar testimonio de lo que él ha hecho, ¿sí? Siguiente pasaje, después ustedes lo miran, que lo recordamos frecuentemente, ¿sí? Todo a las 9 menos 20, a las 10 menos 20. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿sí? Entonces hay todo un contenido de ser enviadores, de estar usando las influencias. Se dan cuenta que ya podemos ser enviadores si usamos nuestra influencia ante Dios orando cada día para que Dios envíe obreros, ¿sí? Entonces ya estás usando, ya estás siendo alguien que se puede clasificar como un enviador si estás orando regularmente para que Dios envíe a otros. Otra parte del capítulo 4 menciona este pasaje, que ahora lo vamos a leer, y dice así, en el versículo 6, ¿qué cree que significa la frase encamínalos como es digno de su servicio a Dios? Y la frase, ¿qué dice Juan sobre la relación entre el enviador y el enviado? Observen, leemos. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Por qué? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan era un cristiano global, ¿te das cuenta? La cabeza gigante, la mirada gigante de esta persona. Entonces observen, ¿qué frase le llama la atención en relación a lo que venimos hablando de ser enviadores?
encaminarlos. ¿Eh? ¿Qué más? Hace falta conocerlo. Que no hace falta conocerlos. Bien, ¿qué más? En la persona, ¿qué más? Viáticos para sus gastos. ¿Qué significa la frase encaminarlos como es digno de su servicio a Dios? ¿Qué significa eso? ¿Eh? Guiarlos. A ver, ¿qué más? Enseñarlo y prepararlo para lo que van a hacer. ¿De quién está hablando el pasaje? De los que ya son, fíjate. Harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada. Este pasaje es una directiva que Juan le da a sus discípulos amados diciéndole, mirá, van a llegar a tu puerta creyentes que dejaron su casa, dejaron todo y están en su peregrinaje llevando el Evangelio a otros lugares. Van a llegar a tu casa. Cuando lleguen a tu casa, si dan testimonio de que eso que están haciendo es cierto, ¿no? No son unos cachivaches, no buscan, sino que son personas que efectivamente se han consagrado a predicar el Evangelio a todos lados, entonces vos los tenés que encaminar como es digno de su servicio. ¿Y cómo lo encaminás vos a alguien que viene así? ¿Lo recibís? ¿Compartís? ¿Los conocés? ¿Los escuchás? ¿Le das el soporte económico? ¿Orás por ellos? ¿Mantenés comunicación con ellos? ¿Entendés? Cerca de esas personas. Entonces, termina diciendo algo que es un mandamiento. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que cooperemos con la verdad. ¿Te das cuenta que si vos querés estar ahí en la onda de Dios, tenemos que estar ahí haciendo esto, cooperando con la extensión del Evangelio? Analicen después el pasaje, es muy, muy interesante. Bueno, se va la hora, van a tener cosas para trabajar en los grupos laicos, por ejemplo, hacer una lista de 3 a 10 maneras en que usted podría apoyar a las misiones aparte de dar financieramente. O sea, olvídate de la plata. ¿De qué manera vos podés apoyar a un misionero, a un obrero que está, que salió, que se fue, que dejó su casa, su país, lo que sea, para hablar del Evangelio a otras personas? ¿Cómo lo podés apoyar sin meter la mano en el bolsillo? Interesante, ¿no? Entonces, ahí van a poder trabajar eso. Y después la otra pregunta que es muy personal. ¿Cuáles son los obstáculos que usted y las personas a su alrededor enfrentan para convertirse en un enviador? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las excusas? ¿Cuáles son las cosas que yo me digo y que hacen que no me involucre con esos que sostienen la soga? Interesante también, ¿no? Bueno, van a poder trabajar en eso. El otro capítulo, el 5, habla de recibir y el concepto es el de ser un anfitrión. ¿Qué es un anfitrión? Fíjate, una persona que se toma el tiempo para conocer a los extranjeros, dice ahí, podemos decir a extraños, a gente que no es tu conocida, a través de la hospitalidad, el servicio, etcétera, y hacerlas sentir bienvenidas. O sea, que vos y yo podamos ser anfitriones de personas que no tienen a Cristo y que vienen a tu casa, a tu vida, a tus circunstancias. ¿Sí? Fíjate esta imagen, ¿no? No solo tu casa, sino vos o yo. A mí muchas veces me han dicho que la primera impresión que genero es ser una persona cerrada, que marca una distancia. Y eso es lo opuesto a esto, ¿no? Porque ¿quién se va a acercar a alguien que ya lo ve que es una puerta cerrada? No, nadie va a ir. Entonces, nosotros tenemos que ser en nuestra forma de ser y de actuar puertas abiertas,
Que las personas digan, ahí voy a ir porque algo bueno hay en esa persona, me voy a acercar. Pero sabiendo que si se acerca a mí no va a encontrar un alambre electrificado, ¿no? Sino que va a encontrar precisamente una puerta abierta. Por ejemplo, con algunas de estas virtudes o actitudes, la amabilidad, la empatía, podríamos hablar mucho de esto, ¿no? La disponibilidad de tiempo, la asertividad, que es poder interactuar, establecer acuerdos, ¿no? Y no ir al choque o al conflicto permanente. Y la que más me interesa a mí, la que puse ahí abajo grande, ser personas que escuchan activamente al otro. Habitualmente tenemos la característica, hablo en general, de que dejamos hablar al otro solamente para tomar aire nosotros y ver en qué momento, cuando el otro hizo la pausa, tragó saliva, seguimos nosotros con nuestra historia, con nuestro diálogo, con lo que nosotros le queríamos decir. ¿Sí? Eso es recontra común en todos nosotros. Ponete a observar lo que decís, o cuando hay dos hablando, sacale la ficha y fíjate que cada uno habla de lo que quiere hablar. ¿Sí? Y están ahí, por ahí no hay pelea, no hay conflicto, pero cada uno habla de lo que se le canta las ganas. ¿Sí? Es muy interesante. Bueno, nada de eso sería una puerta abierta. Y por supuesto, estas virtudes que hasta en el mundo se valoran, nosotros debemos mostrar que en esa puerta abierta, una para atrás, no, una, ahí está, esa. En esa puerta abierta la persona va a encontrar no solamente mero humanismo, sino que va a encontrar el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos. Quiero terminar este tiempo con una metáfora. Vamos a ver si sale. Bueno, más o menos. Ya no va saliendo tan bien. Bueno. Hace mucho que no se me... No, no sé qué pasa esto. Dice la técnica tradicional, pero... Ahí está. ¿Qué pasó? Ah, por la... Sí, no, el tema ha sido que no se quedan paraditas, pero bueno, ahí está. ¿Sí? Vamos a leer ahora, todavía no me spoileé, Esteban, acá un ratito. Dos frases de dos personas que como cristianos globales salieron a la obra. ¿Sí? Uno de ellos fue un hombre que vivió 20 años, un escocés que vivió 20 años predicando el Evangelio en la China, ¿sí? Allá por el 1800. Uno de ellos, un escocés que durante 20 años predicó el Evangelio en la China y entre 1820, 1840, una cosa así. Y el otro, un joven aviador que luego de prepararse muchos años para poder evangelizar a una tribu de aborígenes en la selva ecuatoriana, creo que era, finalmente aterrizó y murió prácticamente, ¿no? Sin poder hacer nada. Y ellos dijeron dos frases potentes, que es con lo que quisiera terminar esta noche. Vamos a leerlas, por favor. La primera, de William Burns, dice así: estoy listo para quemarme para Dios. Estoy listo para enfrentar cualquier obstáculo, si eso significa que pueda salvar a alguien. El anhelo de mi corazón es que el nombre de mi glorioso Redentor sea conocido entre aquellos que nunca han escuchado de él. Y él lo hizo así, ¿no? Estuvo toda la vida, imagínense, en 1800, en el interior de la China, ¿no? Y sin embargo, esa pasión por las almas lo llevó a hacer eso.
Y el otro joven, Nate Saint, dijo así: la gente que no conoce al Señor nos pregunta, ¿por qué desperdician sus vidas como misioneros? Tremendo, ¿no? Porque yo muchas veces me pregunté, digo, si mi hijo me dice que quiere ser un misionero, ¿qué le voy a decir? No, hijo, vos estudiá para ser alguien, ¿no? Él dijo así: ellos se olvidan de que también están consumiendo sus vidas. Y cuando la burbuja se rompa, ellos no tendrán nada que mostrar de valor eterno por los años que desperdiciaron. De alguna u otra manera, tú y yo podemos ser como estas velas, ¿no es cierto? Y sin importar lo que hagas, tu vida y la mía se van a consumir igual. Pero si nosotros estamos en el lugar adecuado, con los recursos que nos dio, la diferencia puede ser grande, ¿no? Y al final de la historia, tu vida y la mía se consumirán igual. Pero si estuvimos haciendo la voluntad de Dios, la obra que Dios haga a través nuestro nos va a trascender. Nos va a trascender. Y vamos a tener el privilegio de que tal vez el aroma de la salvación, que es lo que espero que salga acá de este saumerio, el aroma de la salvación, ahí está. Se esparza, se difunda, se llene y alcance a tantos otros. Queridos, la obra de Dios es grande. El Señor va a lo grande y es su voluntad, expresa la palabra de Dios, que todos nosotros estemos ahí mirando eso, cooperando con la verdad, para seguir las palabras del apóstol Juan, cooperando con la verdad. Y que nos consumamos, como todos nos hemos de consumir, pero que al final de nuestros días, cuando Dios diga, y como Dios diga, haya salido de nosotros el aroma de haber hecho la voluntad de Dios y haberle sido agradables al Señor. Amén. Señor, gracias porque no puede salir nada bueno, precioso ni agradable de nosotros, pero por los méritos de Cristo tenemos esta posibilidad, este privilegio de gastarnos para ti, de consumirnos para ti, Señor, en un sacrificio vivo, agradable, que es, como dice tu palabra, el verdadero culto que debemos seguir. Ayúdanos a encontrar nuestro rol, nuestro lugar, en el cual podamos desarrollarnos en lo personal y también como congregación. Y gracias porque nos vamos animados por ti, Señor, al saber que has tenido la gracia y la misericordia de hacer justicia con nosotros. Y ahora, como dadores alegres, queremos sembrar las semillas que has puesto en nuestra mano y usar los recursos tuyos que nos has dado para ministrar, para la gloria de tu nombre, para la salvación de almas, para que otros se conviertan en discípulos de Cristo, así como lo somos nosotros. Agradecidos. Oramos pidiéndote la guía, el sostén, la sabiduría para tomar las decisiones correctas, mantenernos en santidad y enfocados en la misión global. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.